días. No sé si no saludé a alguno, capaz que alguno se me pasó. Ya nos estuvimos viendo desde ayer, aunque veo que hay alguna cara nueva. Mi nombre es Horacio. Estoy viviendo en Córdoba y por esas cosas que van pasando en la vida, hace ya 26 años que estoy enganchado con lo textil, haciendo ruecas, hilando, tejiendo nada. Pero bueno, ahí estamos. Y en tantos años tuve la suerte de recorrer bastante el país, el Uruguay, y aprender muchas cosas, muchas cosas. Algunas vamos a tratar de contarlas hoy, un poco rapidito, pero tratando de hacerlo, de mostrarlo. Eh, Casi todos o la mayoría empezamos hilando lana, ¿sí? Cuando decimos lana se sobreentiende que es la fibra de la oveja. Alguna vez me retaron diciendo que por decir lana de oveja, que suena redundante, ¿no? Que es redundante. Y acá tenemos lana. Y hay varias lanas. A ver, vamos a sacar acá. Vieron que ayer estaba Diego, que hablaba de los... Ah, esta está lavada. Hablaba de las distintas razas. Y nosotros podemos ver que en principio la lana crece en forma de mechas. No es como el pelo nuestro que viene cada uno por su lado. ¿Está? La lana viene agrupada en forma de mecha. Vamos a pellizcar y a sacar una. Voy a pellizcar una de acá. Y fíjense, esta es una mecha. ¿Por qué? ¿Por qué crece así? Porque las glándulas que hay en el cuero del animal están agrupadas por zonas y después hay un espacio, hay otro grupo de esas glándulas y van naciendo las mechas. Ahora, las mechas no están solas, sino que cuando levanto viene todo junto el vellón. Hay fibras, hay lanitas que están, espere que acá haya otra contaminación, que están cruzadas de una mecha a la otra y eso hace que el vellón tenga una continuidad. Ustedes vieron ayer que cuando el señor estaba esquilando iba saliendo todo como un mantito. Estas fibras que cruzan de una mecha a la otra no están siempre igual de unidas. Cuando va aumentando la edad del animal, cuando se va poniendo más viejo, esas uniones no son tan fuertes y el vellón medio como que se desarma. Y otra cosa que tiene que ver también con la edad del animal, y es muy notorio en las llamas, donde están las chicas que tienen las llamas, es el grosor de la fibra. Es decir, en la llama es muy apreciado el vellón de la llama bebé, la primera esquila, que es muy finita, que nos pasa a nosotros también. El pelo de mi nieto no es igual que el pelo mío. Y en las ovejas por ahí no es tan notorio, pero se nota que aumenta el micronaje cuando aumenta la edad del animal. Pero yo a simple vista me puedo dar cuenta que esta es mucho más fina que esta otra lana. Y tienen una característica, a ver, voy a robar otra mecha de acá. Esta, por ejemplo. Fíjense estas dos mechas, no sé si las alcanzan a ver desde ahí, pero si no después las pasamos. Esta mecha tiene unas ondulaciones muy apretaditas. Esta otra, en cambio, las ondulaciones son bastante más largas. Técnicamente se las mide, se cuenta cuántas ondulaciones hay en una pulgada, en 2,5 centímetros. ¿Sí? En esta tenemos un montón de ondulaciones y en estas son bastante más largas. ¿Por qué se dan esas ondulaciones? Por la forma de la glándula que va segregando las escamitas que conforman la lana. ¿Sí? Esas ondulaciones después en el hilado desaparecen, pero es muy notorio que las que tienen más ondulaciones son las lanas más suaves, las más finitas. ¿Sí? Las que tienen menos ondulaciones son las más gruesas, las más ásperas. Entonces uno por ahí a simple vista puede estar viendo que bueno, este vellón es mucho más suave. ¿Tá? Una cosa muy importante también en el tema del hilado es el largo de la mecha. Fíjense que acá tenemos un largo muy interesante y si la estiramos tiene más. Y sin embargo, tenía acá un pedacito, esta lana negra,
que es muy cortita, no porque sea negra, pero sino, claro, por favor, y nadie. Acá tenemos un largo de mecha muy, muy mezquino para lo que es el hilado. Igual se puede hilar, pero nos va a dar bastante más trabajo. Y a ver, bueno, este vellón lo trajo Armando, está muy lindo, pero una cosa que hay que ver para el tema del hilado, que tiene que ver con la calidad de la lana, es ver si la lana no está quebrada. Ayer Diego comentaba algo de lo que sufren las ovejas por el tema de o una enfermedad o por estrés posparto o por falta de agua, de alimentos. Y eso se nota en la mecha. ¿Qué pasa? Las glándulas van segregando esas escamitas que me van formando la lana y si el animal está enfermo, no tiene comida, no tiene agua, las escamitas esas que va generando para la lana son más débiles, más chiquititas, más finitas. Entonces uno puede mirar al trasluz y puede ver que hay un quiebre, hay un periodo de tiempo en el que la lana fue creciendo más débil. Esta está muy sanita, no se le ve ningún quiebre, pero una forma de probarlo es, bueno, agarrar una mecha más fina y partirla. Tiene un quiebre medio arriba. No, perdón, esta era. Vamos a mirarlo con más atención arriba. No, se quiebra normalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la lana está quebrada al medio, nos van a quedar como dos partecitas de la mecha esa y se va a dificultar un poco el tema del hilado. Y bueno, y ahí estamos. Pero esta lana tiene, ¿qué tiene acá? Tiene restos vegetales, tiene la caca de la oveja, ¿sí? Muchos restos vegetales. Puede haber cosas que no veamos, si el vellón estuvo guardado mucho tiempo, puede haber huevos de polilla, ¿sí? No es cierto que el vellón sucio no se lo comen las polillas, se lo comen igual, sucio, limpio. Sí, es decir, las polillas existían mucho antes de que el hombre empezara a lavar el vellón, así que se lo comían sucio. Puede tener huevos de polilla y tiene esto que le decimos la suarda, esta grasa, que técnicamente es una cera, se llama lanolina. ¿Sí? Se usa en cosméticos, en muchas cosas así. Y tiene también este perfume. ¿Quién decía hoy que le gustaba por acá el perfume? A vos. Y bueno, dentro de todo esto de lo que es lo mágico del hilado y de todas estas historias, una vez una artesana bastante vieja, andaba ahora en Cosquín en silla de ruedas, doña Frescura. ¿Alguien la conoce a Ramona Frescura de La Rioja? Una vez pasó el Cuchi Leguizamón y le dijo un piropo, le dijo que era el perfume más rico que él había sentido, ¿no? Entonces doña Ramona siempre cuenta ese piropo. Este olor no es nada más que la transpiración del animal, ¿sí? No es la lanolina la que tiene ese olor, sino que es otra sustancia que es la transpiración del animal, ¿sí? En el cuero del animal hay tres glándulas, la que segrega la fibra, la lana, la que segrega la lanolina y la glándula sudorípara que segrega la suintina. ¿Sí? Esa suintina que impregna de olor a todo el vellón es soluble en agua. La lanolina no, es una cera, se puede derretir, flotar en el agua. Y bueno, el tema es que, ¿qué pasa con este vellón? ¿Lo lavamos antes de hilar? ¿No lo lavamos? Y ahí hay como varias miradas o varias formas de hacerlo a eso. La lana llegó con el europeo. ¿Tá? Y en Europa se lavaba y se sigue lavando el vellón antes de hilarlo. Cuando llegó la oveja a América, el americano lo único que tenía eran los camélidos, ¿no? Como decía, era uno de los cuatro, llama alpaca, guanoco o vicuña, que tiene mucho menos lanolina
Y el americano no lava el vellón previamente, sino que lo hila así tal cual está y después se lava el hilo. Entonces, ahí hubo como un choque de cómo es la mejor manera de hacerlo. Y en realidad la lana, el europeo lo lava porque toda esta lanolina con la tierra pegada, cuando queda dentro de la torsión del hilo, es muy dificultoso después lavar el hilo final. Es decir, requiere mucha agua, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? En cambio, si se le hace un prelavado, el hilo final queda mucho más limpio. Perdón, queda limpio y es mucho más fácil de lavar. Pero, ¿por qué este tipo nos está diciendo de que es más difícil lavarlo? Fíjense, ¿cómo hacemos el hilo? ¿Saben? ¿Hay alguien que no sepa cómo se hace el hilo? ¿No? Todos saben. Bueno, qué maravilla. Fíjense, primero la estoy abriendo un poquito y el tema es así. Si nosotros tiramos, se desprende. Pero si tiramos haciendo una trampita, ahí se va formando la hebra. ¿Está? ¿Cuál es la trampita que estamos haciendo? Nosotros decimos que le damos torsión, ¿sí? Lo vamos retorciendo. ¿Qué pasa? Si retorcemos mucho, ustedes saben que nos va a quedar un hilo duro. Si retorcemos poco, va a quedar suavecito. Pero si yo sigo tirando sin torcer, se nos vuelve a cortar. Entonces, la resistencia o la cohesión que tienen las fibras se la dan la torsión, mucha o poca. Si yo la dejo que pierda la torsión, tengo las mismas fibras que tenía, pero ahora perdió esa resistencia que tenía. Entonces ustedes imagínense, si yo tengo un vellón que está muy sucio, lo retuerzo todo, la mugre que queda entre las fibras retorcidas, la lanolina con la tierra pegada, es muy difícil de lavar. Por eso está bueno hacer un prelavado primero del vellón, sobre todo con la oveja. La llama, que veíamos que ayer se esquilaba esa llamita, tiene mucha menos lanolina y es suficiente con abrir ese vellón sobre un tejido, varillearlo, cae la tierra, los restos vegetales y ahí después se puede hilar sin problema. Pero bueno, entonces vamos un poquito a los hechos. Tenemos vellones más finos en cuanto al micronaje, vellones más gruesos. Es importante que la mecha sea larga. ¿Y para qué es importante que sea de mayor o menor finura? Y es para el confort, ¿sí? No es lo mismo hacerse una prenda que va a ir sobre la piel con esta lana que una prenda con esta otra. Si es para un tapiz, para una alfombra o eso, bueno, no hay problemas en trabajar con esta lana. Y después hay otras diferencias, aunque las dos sean lanas, por ejemplo, ayer le pasaba a Luciana, si nosotros metemos estos dos pedacitos de vellones en el mismo baño de tinta, seguramente nos van a dar del mismo color tonos muy distintos, ¿sí? Es decir, estamos partiendo de distintos soportes, ni hablar si estamos metiendo llama o mohair o algunas otras fibras que son de origen vegetal. También nos van a dar distintos. Así que hay un montón de características bueno, que tienen que ver con el uso final que le vamos a dar a la prenda y cómo se va a comportar en distintas situaciones. ¿Y por qué la lana es tan apreciada como fibra textil? Porque además de abrigarnos y de tener algunas características que tienen que ver con el intercambio de la humedad, tiene mucha flexibilidad. Lo que se hace en lo que es la ingeniería textil es probar cuántas veces se puede flexionar una fibra hasta que se termina cortando, ¿sí? Y la lana se banca mucho de eso. Quien no se lo banca tan fácil es el pelo, que es la fibra medulada o la chilla que le decimos que tienen las ovejas, ¿tá? Que en realidad las ovejas puras de raza prácticamente no tienen chilla. El pelo es hueco. Ayer lo mostraba
o lo contaba Diego. El pelo es hueco y no se banca toda esta tanta flexión como la lana. Se quiebra más rápido. De hecho, si ustedes lo estiran así, se va a cortar muy fácilmente. También agarra distinto color y siempre pica. ¿Por qué siempre pica? Porque es muy grueso. Diego nos contaba de los micrones, que en realidad es la milésima parte de un milímetro. Entonces, hay lana. Podemos pensar que el umbral de donde siempre nos pica, hay quienes son más sensibles que otros. Seguramente algunos de ustedes sentirán que alguna lana le pica cuando yo por ahí no lo siento, ¿no? Pero el umbral que a todo el mundo le pica son las 30 micras. Y estas fibras meduladas pasan holgadamente esas 30 micras, deben estar, no sé, casi el triple, son terriblemente gruesas, ¿sí? Entonces a todo el mundo le va a picar. Cuando hay fibra medulada en un vellón, entonces hay que tratar de sacarlas o, bueno, o usar algún vellón que no lo tenga. Esto es muy característico de las ovejas criollas, ¿sí? De esas ovejas que no se sabe qué raza son, que tienen tanta mezcla, tienen mucha fibra medulada. Y en el vellón de la llama, que acá hay un poquito de camelio, acá hay de llama. El vellón de la llama tiene la particularidad que tiene los dos tipos de fibra. Entonces, tiene el pelo, fíjense, hay algunos vellones que el pelo incluso es distinto color que la lanilla, pero el pelo se hace lo que se llama el deserdado, se saca fácilmente, ¿sí? Uno va sujetando el vellón y va agarrando las puntitas de donde se ven los pelos y se van sacando. Este pelo que pica, que es más grueso, también tiene su uso. Se hilan para hacer sogas, para hacerlo el cabestro, todos los implementos. ¿Ven? Ahí va. De todos modos, que al vellón de llama le queden algunas cerdas, tampoco está tan mal, porque nos va a dar un poquito más de rigidez al hilo. Este está un poquito enredado, pero ahí van saliendo y se separan fácilmente, ¿sí? Bueno, este es un pedacito de vellón de llama. Y empezamos a hilar. Así el tipo para de hablar. Ah, bueno. Es cierto, ya me estaba olvidando de algo. Este vellón, esto es lo que llamaba el top. Este está lavado y cardado, peinado y cardado industrialmente, ¿sí? Acá las fibras están todas paralelizadas o en gran parte y están súper limpiecitas. Acá hay una basura, pero es algo que apareció después seguramente del proceso ese. Entonces ahora después cuando hilemos también vamos a ver cómo tratamos esto. Entonces estos años de estar hilando y de trabajar con distintos emprendimientos, siempre con un montón de gente, porque el tema del hilado requiere bastante tiempo y cuando uno quiere ofrecer una cantidad grande, bueno, hay que juntarse con otros. Se nos planteaba el tema del lavado previo como bastante complicado. Hay distintas técnicas, por ejemplo, en zonas muy secas, en La Rioja, en San Luis, lo que se hace es abrir el vellón, desparramarlo sobre las piedras, en lo posible al costado de algún cauce de agua, de algún arroyo, y baldearlo al vellón. Baldearlo al sol, si tenés agua abundante no hay problema. Otra forma es rociarlo con ceniza, ¿sí? A la ceniza la tamizamos para que no vayan pedacitos de carbón, ¿sí? Y se la tamiza con ceniza, se la espolvorea con ceniza, se sacude el vellón. La ceniza tiene mucho carbonato de calcio y actúa como un jabón, también se lo enjuaga. Pero bueno, hay que tener tiempo, no tiene que haber viento. Por ahí los venteveos te van robando el vellón para hacerse los nidos, pero bueno, eso es lo menos complicado. Y una forma que yo he visto mucho es usar agua tibia, con jabón, con mucho cuidado. He escuchado mucho estos días de que las lanas se ponen duras. ¿Por qué se ponen duras?
La lana tiene la particularidad que bajo ciertas condiciones, cada fibra de lana se contrae, se hace más cortita y además se arruga. Y si, como en el caso de esta, están juntas con otras, cuando se contraen y se arrugan, quedan agarradísimas y bueno, queda lo que se llama una lana dura. Si uno quiere abrirla, cuesta mucho. Eso en realidad es el fieltro. La lana se abatana, se hace fieltro, se palma, como me decía la abuela. La lana se palmó, se apelmazó. ¿Tá? Entonces, tenemos que tener cuidado de que no nos pase eso. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando la lana está a temperatura elevada, cuando cuando modificamos el pH del baño donde está la lana, como ayer hablaba Luciana de pH ácidos o alcalinos, el pH alcalino se da cuando ponemos jabón, por ejemplo. Y cuando hay fricción, ¿sí? Cuando yo froto la lana como si estuviera limpiando un repasador, algo así. Si se dan esas tres condiciones, la lana se abatana, se hace fieltro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no solo cuando la teñimos, sino cuando la lavamos, de que no se den esas condiciones simultáneamente. Si se dan las tres, sonamos, se abatanó. Si se dan dos de las tres condiciones, también se va a pelmazar, pero le va a costar un poquito más. Entonces, si estamos trabajando con agua caliente y con jabón, tratémosla muy suavemente, que el agua no sea muy caliente, porque corremos ese peligro. Y eso de lavar con agua caliente y jabón, agua tibia, calentar otra vez, volver a enjuagar, requiere de mucha agua, calentar muchas veces el agua, mucho tiempo, y es complicado, hasta que una vez por esas historias de andar recorriendo, me pasó en Corcovado, en Chubut, hace un montón de años. Estábamos hilando con un grupo, era un grupo de mapuches, y en el arroyo Corcovado, bien lejos, eso no te lo había contado todavía, Jorge, abajo estaba una de las abuelas a los garrotazos con la lana, allá al lado del arroyo. Y les pregunto, ¿qué estaba haciendo la abuela allá abajo? Y me contestó una nieta de la señora, ni me acuerdo cómo se llamaba, me dice, está lavando la abuela. Pero me hace una aclaración, así, me pone la mano, me dice, pero así hacen los antiguos, refiriéndose a la abuela, me dice, así hacen los antiguos, ahora usamos ala, me dijo. En serio, claro, no vaya a creer, ahora somos modernos, Claro, por favor. ¿Y qué estaba haciendo la abuela? Bueno, me picó la curiosidad y fui a ver. Y en realidad lo que hacía la abuela, ella en ese momento estaba lavando la lana ya hilada, las madejas. La ponía en un fuentón y le echaba agua hervida, decía ella. Era agua que estaba hirviendo, estaba en ebullición. Le echaba agua hirviendo, ¿no? La tenía un rato en el agua hirviendo, después la sacaba, la ponía sobre una piedra y ahí le daba palo a la lana. La apaleaba, después la sacaba y la enjuagaban en el agua del Corcovado, que es agua del deshielo. No, hermosa quedaba. Sí, yo pensé lo que me decía mi abuela, el agua caliente, el choque térmico, la lana se te palma. Yo volví a mi taller, agarré lana merino, tenía Lincoln, tenía llama, tenía pelo de conejo angora, hice las pruebas y ninguna se apelmazó. Porque en realidad, ¿qué le pasa? Estamos aumentando mucho la temperatura, pero no estamos modificando el pH porque no ponemos jabón y tampoco la estamos frotando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese método? Cuando yo le pongo el agua muy caliente, la lanolina, que es una cera, a los 50, 60 grados ya está derretida, ¿sí? Se hacen gotitas imperceptibles que uno no llega a verla. La suintina, que es este olor tan rico que tiene la lana, es la transpiración del animal, eso es soluble en agua. Así que cuando le echo agua caliente, se distribuye en toda el agua. Es como meter una cucharadita de azúcar en el agua, después no la puedo recuperar a menos que haga una reducción del agua. La tierra que tiene cuando le echo el agua caliente, bueno, más o menos se va a querer desparramar.
Los restos vegetales, cuando yo le echo el agua caliente, van a quedar ahí calentitos, muriéndose de la risa, pero calentitos. Si había huevos de polilla, al echarle agua caliente se interrumpe el ciclo, no van a nacer esos huevos. Y ahí termina la cosa. Lo que hacía esta señora y lo que hacemos nosotros ahora con lavar, cuando lo vamos a lavar, es moverla un poquito para que el agua caliente penetre toda. ¿Tá? Y no lo dejamos mucho tiempo, porque si no se enfría, se me vuelve a pegotear toda la lanolina y estamos como al principio. Cuando a la lana la mojamos, independientemente de que sea con agua caliente, fría o tibia, las mechas estas tienden a quedar apretaditas por el mismo peso del agua. Entonces, cuando la sacamos y se pone sobre una piedra o una tabla, yo uso un tablón grueso de 2 pulgadas, y al darle los golpes con el palo, esas mechas que están apretaditas se abren un poco. Y al enjuagarla en el agua fría, terminan de largar gran parte de la tierra. A mí me gustó muchísimo ese método porque calienta agua una sola vez, usa mucho menos agua, es muy rápido y la lanolina sale derretida, pero no sale como la saca el jabón. El jabón lo que le hace es a la partícula de lanolina hacerle una película resbalosa para que se desprenda y salga. Pero esa lanolina saponificada, con esa película resbalosa, es lo que es muy difícil de degradar. ¿Sí? Por eso acá en Buenos Aires, al costado de Avellaneda, donde está el riachuelo, bueno, el riachuelo quedó así, con un gran aporte de los lavaderos de lana. ¿Sí? Los lavaderos de lana junto con las curtiembres son de los más contaminantes. ¿Sí? Ahora, ayer Diego decía que todos los lavaderos se fueron a Trelew. En Avellaneda quedan 2 lavaderos todavía. Queda Lavalán, que es una fábrica recuperada, y queda un lavadero que se llama Lavaderos Peguajó, pero bueno, está ahí en Avellaneda. Quedan esos 2, pero todos los otros se han ido a Trelew. Ahora lo tiran al mar, pero bueno, el mar no es el riachuelo. Eh, entonces, sí. Ajá. Claro, sí, ahí se enfría muchísimo. Ahí se enfría muchísimo. Ahí se enfría muchísimo. Es decir, el apaleado ese, que ahora lo vamos a hacer, yo uso un palo pesadito. Procuro que no tenga bordes filosos para que no me corte la lana y que no tenga ninguna astilla. ¿Sí? Usted, pues, Jorge, lo guarda a buen recaudo, que no lo vayan a usar. Claro, porque se imagina si esto queda. Con ese apaleado lo que logramos es abrir el vellón. Es un lío, cuando tenemos el vellón en el agua caliente, recuperarlo, nos quemamos, se desparrama todo. Entonces, lo que optamos es por usar estas bolsitas. Mira, voy a bajar un poquito esta rueca al piso, ¿puede ser, pobrecita? ¿Sí? Ahí está. Claro, esa es una discusión eh, vieja. Ayuda porque se pegotea, pero te puedo asegurar que si podemos hilar esto que tiene 0 lanolina, también podemos hilar esto que algo de lanolina le queda. ¿Sí? Eh, Ojo, yo les cuento esta forma y les aseguro que nosotros en todos los trabajos que hemos hecho con grupos grandes para producir hilados, lo hacíamos de esta forma, pero no significa que todos ustedes tengan que hacerla de esta forma. Yo se los cuento, ustedes la probarán, la adoptarán, me dirán, este viejo está del tomate, yo sigo hilando la lana sucia. Me pasó a mí una vez en la rural, en Palermo, que 2 señoras se pusieron a pelear justamente por este tema en mi stand. Es decir, hay que ampliar un poquito la mirada. Yo creo, como les decía al principio, que el europeo trajo
esta costumbre de lavarlo previamente, y el americano, que tenía otro tipo de animal que no tenía tanta suarda, lo hilaba sucio. Y bueno, ahí se mezcló la cosa. Hay quienes, claro, hay quienes siguen hilando como seguían hilando sin lavarlo y hilan la oveja sin lavarla. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo las fibras muy finas. El conejo angora, por ejemplo, incluso provoca reacciones alérgicas. La llama tiene mucha tierra. Eh, por suerte ahora a los animales, por el tema de los parásitos externos que antes se les hacían los baños, entonces el vellón venía con veneno encima. Ahora se le hace estos tratamientos internos con ivermectina, algunas cosas así, que le dan una pastillita, una inyección. Así que el vellón en general no viene con veneno. Pero bueno, ustedes pruébenlo. De última hora lo vamos a hacer y después si no me creen en casa prueben con un pedacito. Este, pero es una posibilidad y es una forma de hacer las cosas. Se puede hilar perfectamente sucio, pero te aseguro que lavar el hilo hilado con el vellón sucio te va a dar bastante más trabajo que este otro. También este método se puede usar para lavar las madejas, pero tienen que ser madejas con buena torsión. Si vos hiciste una madeja con un hilo con poca torsión y después lo estás garroteando, se te va a romper. Mira, yo acá tengo un pedazo. Obviamente voy a lavar lo que me sirve, no voy a lavar patas, barrigas, salvo que lo necesite para alguna cosa. Y antes de ponerlo en la bolsa, de paso voy a aprovechar, saco, acá hay unas cascarrias, algunos restos vegetales de los más grandotes, más evidentes. Después los otros van a salir en el cardado. Si hay puntas muy amarillas, muy feas, también a veces las pellizcamos y las sacamos. ¿Sí? Acá hay un abrojo, no, sí, unos abrojos. Está mojadito este vellón, va a haber que ventilar la bolsa después. Sí, cómo no. Sí, esa, sí, nosotros tenemos de esas. Claro, esas cardadoras de vaivén tienen clavos encontrados, púas encontradas en un sentido y en el otro, entonces por ahí el vellón va pasando, lo va abriendo, lo que pasa que en esa máquina perdemos esta continuidad, ¿sí? Es decir, queda muy esponjoso, pero queda así, cada mecha por su lado, bien abierto. Se puede hilar, sobre todo si es lanas así gruesas, pero ya es un poco más trabajoso. Este método, otra de las cosas lindas que tiene es que al apalearlo, el vellón también queda un poquito abierto. Entonces, fíjate, a ver cuánto tenemos de vellón, vamos a poner por ahí, en la bolsita. Y ahora le vamos a echar el agua caliente, le vamos a dar una paleadita y le vamos a poner el agua fría. Flojito. Bueno, ¿alguien quiere probar que está caliente o no? Un traguito. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Eh, la bolsa nos ayuda a contenerla y yo la voy a mover con un palito porque creo que está caliente. Bueno, acá después vamos a ver un poquito. Pero ahí la removemos un poco para que el agua entre bien. Si había huevitos de polilla la deben estar pasando mal. Y ahí como que ya está. Ahora,
Este muchacho con esa cámara y yo con esta cosa me intimida. ¿Qué hice el palo? Acá está. Gracias. Ahí ya está. Mira. Lo voy a bajar y el palito que tenía. Es decir, cuando estamos en alguna superficie grande, el tema de la bolsa nos ayuda a sacarlo minimizando la superficie por donde lo sacamos. Porque si yo... La lanolina ahora quedó toda flotando, porque se derritió, es una cera, flota. Si yo vuelvo a sacar la bolsa así, vuelvo a recuperar toda esa lanolina. Entonces ahora aprieto la bolsa en un costado y ahí la saco. ¿Ven cómo quedó toda apretadita? La escurro un poco. Como suponía Jorge, se va enfriando un poquito. Igual está caliente. La estiro. Está caliente, en serio. Aguantátela. Y ahora hacemos esto. A ver, no creo que los vaya a salpicar mucho. Fíjense que estoy dando el golpe plano, no con la puntita, sino que la idea es que toda la mecha reciba los golpes, ¿sí? Pero golpes con ganas, ¿eh? A ver, por las dudas, le damos un poquito del otro lado. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora al agua que acabamos de traer de ahí de la canilla. Vamos a poner acá abajo, así después. Estamos probando la calidad del cerámico. No sé si pueden ver, acá se empieza a poner blanquecina el agua. Esta es los restos de la lanolina que va terminando de largar. Se enjuaga en abundante agua fría. Y ahí estuvo. Acá va a quedar una espumita blanca. Esta otra después la vamos a dejar de cantar y la vamos a hacer caer despacito para ver el barro que quedó ahí abajo. ¿Sí? Y ahora yo me voy a la centrífuga. No, yo empecé a hacer eso después que me prohibieron el uso del Kohinoor en mi casa. Bueno, fíjense, yo lo que quería ver, o que vieran, es que la lana no se ha apelmazado en absoluto. ¿Ven? ¿Sí? Esta igual está muy húmeda todavía, hay que dejarla que se seque. Yo aprovecho y dejo las mismas bolsitas estas colgadas así en el alambre y bueno, ahí se van oreando y ventilando. Fíjense que acá quedaron unos abrojos que a mí se me escaparon de sacar hoy. Es decir, los restos vegetales van a seguir estando, ¿está? Los palitos y eso. Pero cambió mucho el aspecto del vellón. Vamos a ponerlo como nos pidió el caballero. Sacamos de acá, ¿no? Sí, de acá voy a sacar. Es decir, este vellón no está para nada abatanado y este tampoco, ¿sí? Después lo pueden arrimarse, toquetearlo. Y ya quedó medio como abiertito para empezar a hilarlo. Aunque no tenga la lanolina, te me cambiaste. Pues es que a mí me gusta particularmente empezar a hilarlo antes de que se seque mucho. Es decir, cuando está con muy baja humedad, se pone la lana como más durita, más pajiza.
De hecho, la industria, sí, ahora te escucho. De hecho, la industria, al hilar esto, lo humedece con una emulsión con algunos aceites especiales, ¿sí? Entonces, a nosotros nos ayuda con el restito de lanolina que tiene, y si todavía le queda algo de humedad, ahí lo vamos hilando. Perdón. Ah, sí, sí, sí. Después hay fibras. Ahora estamos hablando de la lana, pero hay otras fibras, por ejemplo, el guanaco, la vicuña, el pelo de conejo angora. Una vez que uno lo carda y lo arrolla, ayuda mucho rociarlo con agua, con un rociador. Cada gotita cae y queda contenida en un lugar y por ahí lo de alrededor queda seco. Entonces, este, a mí me ha tocado hilar mucho pelo de conejo angora, entonces cuando lo cardo y preparo los rulitos y los humedezco, se dejan en una bolsa de plástico hasta el otro día para que esa humedad se homogeneice. Y ayuda mucho todo eso, ¿sí? Pero, bueno, ven, no se apelmazó. Es una lana media gruesa, pruébenlo con otros tipos de lana. Este, nada, queda lo que pasaba ahí, por ahí que te queda mejor, un poco más seca todavía. Este, no, si lo dejamos mucho tiempo en el agua esa caliente, va a pasar que ese agua empieza a bajar la temperatura y la lanolina se te pegotea. No, no se apelmaza. Es decir, el agua esa seguramente no está a pH 7 porque la misma lanolina y la suintina, la transpiración del animal, hacen que se modifique el pH. No sé si será ácido o alcalino, pero no es tan grave como para llegar a batanarse. ¿Está? Bueno, después cuando pasen van a ver cómo quedaron los dos baldes. Además de estar humeante aquel, este otro quedó con una capita blanca arriba que es la lanolina. Y esa lanolina, sin saponificar, eh, es perfectamente degradable. De hecho, yo utilizo ese agua que sobra para el regado de la huerta. Obviamente, aquella la dejo que se enfríe, ¿no? Porque si, si no, si no van a quedar ya precocidas las verduras de la huerta. Sí, sí. Ah, bueno. Mira, yo acá pongo entre 150 y 200 gramos y a eso le echo, ahí había bastante agua, pero le echo entre 5 y 7 litros de agua. Depende mucho de lo sucio que esté el vellón, ¿sí? Hay vellones que vienen muy cargados de tierra y de lanolina y bueno, hay que echarle un poquito más de agua. Sí, sí, algo de lanolina le queda, esto no lo saca totalmente, ¿eh? No es un lavado como por ejemplo tiene este otro material. Está muy lejos de esto. Sí, 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 sí. No, la palada te ayuda porque cuando vos lo metes en el agua te queda todo apretadito, ¿viste? Entonces con los golpes se abre y después se enjuaga más fácil. Sí, sí, también, sí, sí, dásela, porque al meterla en el agua otra vez se te va a apretar. Eh, Nosotros en realidad lo que hacíamos era entonces lavar bastante de esto, hilarlo y después el hilo final se lava como cualquier suéter, como cualquier pullover, ¿no? Obviamente atando bien las madejitas, ahora vamos a ver ahí con el aspador. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hilar. Mientras esta se seca, empezamos a hilar con lana sucia. ¿Sí? Bueno, acá tengo un pedazo de este vellón y lo que empezamos a hacer es el cardado o el tizado. Este era el trabajo que antes hacían los niños. ¿Alguien estuvo en Belén, en Catamarca? Sí. Vos sabés, Ruth, que en Belén, viste que se ve, han hecho una virgen con el niño en brazos, en que participó todo el pueblo. Se ve desde el pueblo, ¿no?
Este es trabajo de los chicos. Pero la Virgen esa que está en el cerro, si mirás a la derecha un poco más arriba, hay una casita blanca. ¿La viste esa? Yo pregunté por esa casita y me dijeron es la casa de la pesadora. La pesadora. Le digo, ¿la pesadora? ¿Quién es la pesadora? Y la pesadora baja todas las noches a pesar cuánta lana ha tizado, ha cardado cada niño. Y al que no tizó lo suficiente, se lo lleva en penitencia hacia arriba del cerro. Esa era la historia de la pesadora en Belén. Mentira, era, no, ni siquiera era una casa, una piedra grande, bastante rectangular, que algún loco allá arriba la pintó de blanco. Y después que... Claro, claro, claro. Sí, de todos modos, este es un trabajo. Fíjense, este no es tampoco ningún trabajo. Puede uno clavarse alguna espinita, alguna basura que venga, ¿sí? Lo que estamos, lo que yo estoy buscando acá es desarmar esta estructura de las mechas, es decir, ir abriendo las mechas y lograr que las fibras resbalen, corran unas sobre las otras, ¿sí? Pero sin manteniendo una continuidad, sin romperlo al vellón. Desarmo las puntitas, voy sacando las espinas. Depende del hilo que quieran hacer. Hay categorías de hilo, Ruth. Está el hilo para la suegra, por ejemplo, que ese sí se le deja. Sí. O para la nuera, me dijo una vez. Se le dejaba alguna. Bueno, y así se va sacando. Para hilar con el uso se hace una especie de tira que muchos le llaman el cadejo. ¿Sí? Y después se hace una rosca. Ajá. Después se hace una rosca. ¿Sí? Así se preparan varias roscas, varias tortas de esas, y esas roscas se ponen en la muñeca. ¿Mm? Yo soy diestro, pero bueno, el zurdo se lo pondrá en la mano derecha y utilizará el uso con la otra mano. ¿Sí? ¿Por qué no lo dejo así colgando? Ahora van a ver que cuando el uso está girando, si yo dejo el cadejo colgando y el uso me está girando, lo voy a enganchar, se me va a hacer un lío bárbaro. ¿Sí? Si la mecha esta, porque al principio a veces nos queda muy fiera, así tal cual está esta, lo que se puede hacer, si a uno le quedó mal, es cortarla, nunca se corta con la tijera, se arranca así, y se hace lo que se llama el hermanado. ¿Tá? Apoyo una sobre la otra, la vuelvo a cortar, y ahí, incluso dándole ya una media torsión, puedo corregir los defectos que me hayan quedado, si hay alguna mecha que no la terminé de abrir, si hay alguna brojo, alguna espinita que se me pasó de largo, ahí lo puedo terminar de acomodar. Eh, no, el dueño de las cosas que... Ah, ahí está Faustino. Faustino, nunca me acuerdo el nombre. Faustino trajo un instrumento que aparentemente es para ir haciendo, es para ir calibrando esto cuando uno tiene el vellón. Que después van a verlo acá donde están los usos, que es un manguito con una abertura de madera. ¿Tá? Ah, ahí está, mira.
por las ilustraciones que veía Faustino, suponemos que es para eso. Bueno, ¿y cómo se hila? ¿Cómo se hila? Yo recién les mostraba cómo se hacía ese hilito. Ahora, ese hilito yo puedo hacerlo retorciendo la lana en este sentido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si le doy una determinada cantidad de vueltas en este sentido. Se va haciendo el hilito, ¿verdad? Obviamente por la torsión que tiene, se va a arrugar. Pero ¿qué pasa si a estas fibras, en vez de retorcerlas en este sentido, yo las retuerzo en el otro? ¿Cómo va a ser el hilito? A ver. Tengo que secarme las manos, las tengo húmedas, se me resbalan. ¿Qué pasa si lo hago en el otro sentido? También sigue siendo un hilito. También se retuerce, que si tuviéramos la memoria del anterior, íbamos a ver que uno se retuerce en un sentido y el otro se retuerce al revés. Pero los dos físicamente tienen la misma resistencia. Yo supongo que debe ser porque la mayoría somos diestros. ¿Hay muchos que son zurdos acá? ¿Uno? Ah. Es decir, lamentablemente para ellos, la mayoría somos diestros y está todo preparado para los diestros. Entonces, cuando se empezó a trabajar con los usos, que es una herramienta que apareció bueno, en todas las culturas del mundo, cada cultura le dio su impronta, se lo hacía girar mirándolo de arriba con la mano derecha en la forma en que le resulta más fácil a la mano derecha. Entonces se lo hacía girar a la derecha y el hilo salía en consecuencia retorcido hacia la derecha. Ahí hay técnicamente que se los llama hilos en Z, en S, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esos embrollos. Ahora vamos a empezar a hilar. Yo voy a hacer un pedacito de hebra. Mano mojada. ¿Y qué voy a hacer? Lo ato en un palito y empiezo a hacer girar esto. Fíjense, esto gira como un trompito y yo aprovecho esa rotación para hacer avanzar esa torsión sobre las fibras. Ahí va. ¿Ven? Como había estado cardando la lana, no me resulta muy difícil ir estirando acá. Y ahí vamos. En realidad este uso a mí me resulta muy cómodo trabajarlo suspendido. Llega un momento en que por ahí resulta incómodo manejarlo porque está muy lejos. Y acá yo le había hecho un lacito, un medio bozal, ¿sí? Que si lo suelto me permite almacenar o envolver el hilo en el uso. Le vamos haciendo la pancita así se parece a nosotros. ¿Sí? Ahí va. Acá tengo que tener cuidado de no tirar más de la cuenta, ¿sí? Pero le ponemos el pegamento invisible y ahí continúa, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejo esto? Este mamarracho, a ver, un carnero, como le dicen. O dejo mucha lana. O por ahí me agarra el viejo mezquino, miren. Miren, ¿qué pasa? Al uso no le importa. Es decir, yo puedo hacer un hilo muy delgadito, un hilo intermedio, un hilo regular o un hilo con estos carneritos, con esas irregularidades que al uso no le importa. Es decir, el resultado del hilo depende en gran medida de
cómo vayamos dosificando las fibras nosotros acá, ¿sí? El uso, él va girando. Lo que nos puede llegar a pasar es, ¿qué pasa si queremos hacer un hilo muy grueso? Ustedes imagínense, no es lo mismo retorcer una soga que un hilito de coser, ¿tá? Entonces, para retorcer una soga, para hacer un hilo grueso, necesito que el uso tenga más fuerza, esté girando más tiempo. ¿Y cómo se logra eso en los usos? A ver, voy a sacar este pedacito, lo almaceno, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Acá, Faustino. Faustino trajo ahí una serie de distintos usos. Hay algunos que tienen, todo básicamente es un palito, en lo posible, lo más derecho posible, que no esté, que cuando yo lo haga girar no se sacuda. Y tienen esta parte que es lo que se conoce como la muyuna o el tortero. ¿Cuál es la finalidad, la función de esta parte? A ver, si yo se la saco, mira que lo que me quedó. No, quiero sacar esta. Es porfiar. Ahí está. Ahí lo saqué. Todo era para llevarte la contra, Ana. ¿Qué pasa si yo quiero seguir hilando con esto? Y le doy, ya se me frenó. Le doy otra vez, se me vuelve a frenar. Le doy otra vez, se me vuelve a frenar. No gira. ¿Por qué no gira? Porque en realidad, cuando yo le doy el envión, esto se carga de lo que se llama momento de inercia. ¿Se acuerdan de física? ¿Quién terminó la secundaria hace poco? hace mucho. Es como el volante de algunos viejos motores, ¿sí? Que una vez que empezó a girar, se mantiene girando bastante tiempo. Entonces, el tortero o muyuna lo que nos da es una inercia que lo mantiene girando. Pero esa inercia tiene más que ver con el diámetro que con el peso en sí. Por ejemplo, si yo esto le pongo una tuerca pegada al eje, gracias, ahí justo trajo el de la tuerca. Si yo le pongo una tuerca pegada al eje, va a tener algo de inercia, pero no tanta como si, por ejemplo, corto una cartulina o un CD, que es muy livianito, bien que es material plástico, y se lo pongo en el mismo eje en reemplazo de la tuerca. Si alguien se acuerda, el momento de inercia es masa por radio al cuadrado, ¿se acuerda? Es decir, tiene mucho más peso, más preponderancia el diámetro del tortero que el peso. Es decir, es más importante para mantenerlo girando. Ahí Jorge trajo uno que está bien polenta. Claro, era tuerca nomás. Media pesada. Claro, y un long play, uno de esos, se va a mantener girando muchísimo. Lo que pasa que después también cuando se va cargando de lana, por ahí ya es demasiada la inercia que tiene, por ahí tiende a retorcer demasiado y ya se le saca en algún momento la muyuna. Pero bueno, como esta herramienta así básica, acá está básica, el palito y el tortero, apareció en todas las culturas del mundo. Hay culturas, por ejemplo, que yo he visto usos que el tortero lo tienen arriba. Entonces, trabajan así. Hay torteros que trabajan apoyados. Por eso por ahí le hacen la puntita, para que no esté, claro, en un platito. Claro, en un cuenquito. También puedo hilar sin hacerle la lazadita, es decir, lo apoyo y lo hago girar y ahí, ¿ven cómo va zafando ahí? Cada vueltita que eso da me provoca un girito acá. Tengo que tenerlo bien estabilizado. Y después acá, yo acá corté el palo así. En realidad, no por haragán, sino para mostrar que es algo extremadamente simple. Pero se le puede hacer una muesca para que cuando yo hago ese medio bozal quede trabadito, no se me salga. Esa muesca lo ideal es hacerla en la mitad del palito para que la otra parte me quede lisa y yo pueda desarmar el nudito ese. Yo empujo para arriba y me queda una parte lisa.
Ahí Faustino trajo un uso que van a ver que tiene la muesca hecha toda la vuelta. Ese es complicado cuando yo quiero sacarle la lazada, porque tengo que estar aflojando el hilo, que lo estoy teniendo tirante para que no se me arrugue, entonces se complica. Hay otros que lo solucionan poniéndole un ganchito en forma de signo de interrogación, que es esos pitones que le llaman. Entonces el hilo, ahí no hace falta hacerle la lazadita, porque cuando gira el uso, el mismo ganchito lo arrastra, lo engancha. Y después, en España me tocó ver unos tallados deliciosos que tenían, miren, a ver, cuando esto lo... ¿Ven la forma que sigue el hilo? ¿Se alcanza a ver? Si uno le hace un tallado en helicoide cada vez más profundo que sale en el medio del palito acá, no precisa estar haciendo la lazada, simplemente con que se enganche ahí, vamos, ya está. Pero bueno, este es bien simple. Ponemos, miren, yo lo hago con la mano derecha. ¿Cómo hacemos la lazada? La espalda del dedo gordo, la panza del dedo gordo y dejamos resbalar ese lacito y ahí quedó enganchado. ¿Está? A ver, hay algunos que al principio se nos resbala ese lacito. Entonces lo pasamos por abajo. Me quedó medio mezquino, a ver. Pasamos por abajo y este va a ser bastante más difícil que se escape. Y ahí vamos. Hay usos, creo que para todos, de estos así ordinaritos, no trajimos nada. Así que por ahí la idea ahora era invitarlos a que cada uno tome un uso y empiece con paciencia, con un poquito de vellón de ahí, a hacer esto. ¿Se animan? ¿Así salen de esta modorra? ¿Sí? Tantas así. Ahí va. ¿Ven? Vamos y vamos almacenando. He estado trabajando por suerte mucho entre mapuches y siempre el uso lo utilizan abajo. Sí, bueno, pero me da alegría saber que no se estaban burlando de todos los que miramos la foto. Bueno. Algunos sí. Acá vamos estirando. Algunos hacen bailar el títere, dicen, tiran el uso por un cordel y así siguen hilando, le siguen dando. Ajá. Mientras hilaba. ¡Ah! Mientras tanto iba bailando. Che, bueno. Hay muchísimas historias con el tema. A mí me pasó con una boliviana una vez que estábamos en un grupo y ella no quería saber nada de aprender a hilar con la rueca. Y todas las otras estaban entusiasmadas. ¿Y por qué era? Que cuando había aprendido a hilar con el uso, si hacía mal, la abuela le daba con el uso en las manos, ¿no? Entonces el viejo con la rueca va a ser complicado. Che, bueno, esta lana, mire, ya se orió bastante, por ahí la podemos poner un poquito allá. Ponela ahí en el bordecito que no se caiga el agua. Va a ser complicadísimo. Che, bueno, a ver, acá hay un uso para cada uno de ustedes. Les vuelvo a repetir un par de cositas, ¿sí? Yo lo manejo con la derecha. Acá la señora le cuesta un poquito, pero también lo está haciendo bien con la izquierda. Lo que no tenemos que dejar que el uso deje de girar. Si deja de girar, la misma torsión que tiene la hebra hace que el uso gire para atrás, va a perder torsión el hilo y se nos puede cortar. Claro, de última hagan como ella, que mientras está acomodando el hilo lo aprieta entre las rodillas al uso para que no gire para atrás y no se nos destuerza. ¿Está? Después, acá arriba, donde están las manos, fíjense, mientras el uso está girando, yo, a ver, si se me cortó, abro la punta del hilo, lo apoyo sobre las otras fibras, lo retengo con la mano hasta que sienta que la torsión muerde la fibra. ¿Tá?
Cuando la torsión mordió la fibra, ahí empiezo a estirar. Y voy estirando antes de que la torsión lo arme al hilo, a la hebra. Y después dejo que la torsión suba hasta un determinado lugar. En ese lugar pongo el dedito para que la torsión no pase. ¿Está? Es eso simplemente. Es engañosamente sencillo, dice. Y después cuando ya lo tienen muy lejos, si uno suelta este hilo para almacenarlo, se nos hace un bollo bárbaro y se puede llegar a cortar. Entonces lo estiramos así entre los dedos, soltamos el lazo, vamos envolviendo y vamos liberando la hebra que habíamos hecho y teníamos enredada en la mano. Envuelvo, 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 hasta ahí más o menos. Cuando van a hacer el lacito arriba, por favor termínenlo abajo y que venga medio como abruptamente la hebra hasta arriba y ahí se va a mantener mejor. Ustedes saben que esto de la rueca, esta rueca tiene, ¿dónde está la dueña? 200 años. Hace 200 años un carpintero se despertó a la mañana y dijo, voy a hacer una rueca, hizo una rueca y le salió esto. ¿Sí? Así, de una. ¿Está? Bueno, no fue tan así la cosa. No se sabe cómo ni cuándo. Yo tenía el lucito que estaba usando yo, era este. Perdón, ya me estaba adueñando de otro. No se sabe cómo ni cuándo, pero sí más o menos la zona. Fue en la zona central, de Asia Central, en la zona de Pakistán, por ahí, que se cansaron de darle al lucito este y le sacaron el tortero. ¿Sí? Se lo sacaron. Lo dejaron así. En el Asia Central le sacaron ese tortero, que de esos torteros después van a ver los que trajo Faustino, gracias. Los que trajo Faustinos, hay algunos de piedra, otros de cerámica, deliciosos, tallados, bellísimos. Pero en el Asia Central se lo sacaron y le cambiaron la posición. Lo empezaron a utilizar acostadito. Un soporte, y ese uso gira sobre el soporte como un eje. Pusieron otro soporte, una rueda grande, ¿está? Girando también sobre un eje, y entre esa rueda y este uso una correíta. ¿Qué lograban con eso? Que una sola vuelta de esa rueda hacía que el uso me dé un montón de vueltas. ¿Sí? Graciela, llegaste justito. No, pero vamos a imaginarnos cómo era esa modificación que le hicieron al uso en el Asia Central. Graciela va a tener el uso por el soporte, y como yo voy a hacer girar la rueda así, Graciela va a hacer girar el uso así. Ahí va. No, porque está sostenido de este lado. Entonces fíjense, hágalo girar, pero no me lo lleve ahí en esa posición. Ahí va. Qué bien, gire, gire. No importa, no importa. Usted hágalo girar. Usted no tiene que pensar nada, usted hágalo girar. Es fácil. Yo hago girar la rueda, entonces cuando hago girar la rueda el uso va girando. Mucho más rápido que lo estamos haciendo ahora, por supuesto. Pero seguí. No importa, no importa. Pero fíjense que la torsión va avanzando. ¿Ven? Lentamente va avanzando la torsión. Entonces, ¿qué lograron con esto? Que no tengo que estar dándole el envión. Muchas veces lo usaban de a dos. En las películas de Gandhi se ven esas ruecas. Esa es la charca hindú. ¿Sí? Yo voy hilando. ¿Sí? Llega un momento en que cuando tengo un pedacito de hilo hecho, paro la rueda. Giro la rueda un poquito para atrás. Ahí está.
Ahora otra vez la rueda para adelante. Almaceno el hilo que se hizo y sigo hilando. Sigo, ¿eh? Graciela vino desde Lincoln para estar dándole vuelta al Lucito, ¿eh? Sí, acalambrando. Bueno. ¿Qué lograron con esto? Ya no tenían que hacer la lazadita ni estar dándole el envión con la mano y ganaban mucha velocidad. De todos modos, una vez que está hecho el hilo, tengo que parar, tengo que volver para atrás, tengo que almacenar otra vez para adelante y seguimos hilando. Es decir, sigue habiendo dos cosas diferenciadas en el tiempo. Primero se hace la hebra y después se almacena. Esa rueca, muchísimas gracias, anótelo en la cuenta. Esa rueca es lo que se conoce como la charca hindú, que ellos la usaban mayoritariamente fundamentalmente para hilar algodón. Cuando esa rueca llegó a Europa, los hindúes se sentaban en el piso, las patitas cruzadas, ¿sí? Cuando esa rueca llegó a Europa, la levantaron, ¿sí? La levantaron, le pusieron un pedal, pero acá, en vez de tener toda esta historia, permiso, en vez de tener toda esta historia, tenía acá el uso enganchado con la correa. ¿No? Entonces con el pedal, mientras hacían girar la rueda, el uso giraba bastante rápido. Vieron que acaba rozando en la punta, rosa, rosa, rosa. Lo que va a hacer es ir afinando y gastando esto. Después de mucho utilizarlo, esta maderita se va cortando, se va gastando. Por eso se usaban maderas duras o metal. Se usaba una varillita de hierro, que también se iba gastando en la punta, iba quedando filosa. ¿Saben quién se pinchó ahí? La tonta esa del cuento, la Bella Durmiente. Por fin, ahí es donde se pinchó la Bella Durmiente, no en estas ruecas actuales de U y carretel. ¿Tá? Es decir, este uso quedaba tan filoso por el roce continuo de las fibras, el roce continuo, que no había que meter el dedo porque después quedaba dormido cuánto tiempo, no sé qué. Esta rueca se usó muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que en el 1300 y pico, ya no me acuerdo en qué fecha, a un alemán de un apellido, un Bonn, no sé cuánto, tampoco me acuerdo el nombre, sacó el uso y al tipito se le ocurrió esta idea, poner un cachito que no se me desenebre, ahí va. A un alemán se le ocurrió esta idea de la U y el carretel, que parece un poco complejo. Esperen que acá ha habido un problemita. Ahí estamos. Fíjense lo que hizo este buen hombre, o por ahí lo podemos ver en aquella que está más grande, pero armó una U y un carretel. Ahora vamos a verlo con una de esas, si no ahí abajo. El tema de la U lograba que, por la forma en que está enhebrado el hilo, cada vez que esta pieza en forma de arco daba una vuelta, por cómo está enhebrado, me provoca un giro acá. Como gracias al pedal, a la rueda, a la biela que tiene, podemos hacerlo girar bastante rápido, el giro que me genera en la hebra es bastante grande. El tema es que tiene un carretel, una bobina, que el tipo se las ingenió para hacerlo girar a distinta velocidad que esta otra. Nosotros en las ruecas vemos que está todo girando, pero en realidad la bobinita que tiene adentro el carretel rota a una velocidad distinta de esta otra. Puede ser mayor o menor, depende del modelo de rueca, eso ahora después lo vamos a ver. Pero ¿qué logramos? Que cuando el carretel gira más rápido que la otra pieza, mientras el arco genera la torsión, el carretel va envolviendo el hilo que se hace. Ahora lo vamos a hacer en la rueca.
Y eso fue un salto muy grande, porque con la rueca de uso yo seguía haciendo la hebra y después en otro paso, no podían suceder simultáneamente, en otro paso tenía que envolver ese hilo en el cuerpo de uso. Este alemán, con esta ideita, cambió todo de modo tal que la rueca va generando la torsión y envolviendo simultáneamente. Tenemos que estar un poquito más rápidos con las manos porque la rueca ahí me va a llevar a otro ritmo, porque al mismo tiempo que va torsionando, va almacenando la hebra. ¿Está? Eso hizo que el tiempo de una semana de trabajo en este uso manual suspendido, en la rueca lo podamos hacer en un día, sin dejar de ser un hilado a mano. Ahora vamos a ver que a la rueca como herramienta es una herramienta bastante tonta, pobrecita. Es decir, ella retuerce y almacena lo que yo le deje pasar con las manos, mientras pase por la boquilla. Es decir, no hay un calibre en la rueca que me determine cómo va a ser el resultado final del hilo. El resultado final del hilo va a depender de cómo yo voy dosificando la fibra. Pero tenemos la ventaja de que tengo las dos manos libres para estar trabajando en la rueca, ¿sí? Es más, ya en la rueca no preciso preparar la tirita, el cadejo, enroscármelo en la mano, sino que, como me contaba Claudia, mientras ella lo hace en el uso, pero mientras va abriendo, uno le va dando a la rueca directamente, toma, torce y guarda lo que yo te voy dando, ¿está? Lo va acomodando. Bueno, vamos a mostrar en esta rueca. Por ahí acá está un poco más visible porque es más amplio. Una sillita, dame. ¿Está? ¿Usted está? Bueno, muchas gracias. Ahí está. El hilito ese de cebo que dejábamos, que atamos al principio en el uso, acá lo tenemos hecho con un hilito de algodón. Como el algodón con la lana por ahí se resbalan, le hago un lacito acá, y ahí enganchamos. En el uso estábamos hilando haciéndolo girar a la derecha, es decir, mirando a la rueca también la hago girar a la derecha en el sentido de las agujas del reloj. Y ahí vamos. Si ustedes se fijan, acá donde están mis manos, las fibras se van retorciendo, pero bastante. ¿Ve? Porque ven cómo está enhebrado acá. Como comentábamos hoy, cada vez que ese arco da una vuelta, me provoca un giro. Y aunque no lo veamos, el carretel va girando un poquito más rápido. Vieron que el enganche que hicimos acá ya desapareció por la boquilla y ahora está allá adentro. ¿Está? Igual que en el uso, sí, nosotros tiramos de más, tenemos que volver a poner, decíamos, el pegamento invisible y ahí sigue. El pegamento invisible, fíjense ustedes, es la torsión que genera la rueca. ¿Ven? ¿Ven cómo se engancha? Y sí. ¿Cómo? Ah, estos son para ir llenando el carretel en distintos lugares. ¿Ven? Cuando se me llenó mucho ahí, lo paso al otro y ahí va. Yo lo que les quería mostrar acá, miren si me agarra el loco. ¿Ven? Ahí. O dejo mucha lana. O por ahí, como decíamos hoy, con el uso, el mezquino. Pues se me cayó el vellón, entonces tengo que hacerlo durar. El mezquino, fíjense. Sería fantástico si la rueca lo acomoda, se da cuenta y lo acomoda todo adentro. Pero lamentablemente no es así.
Es decir, lo que decíamos hace un rato, la rueca ninguna rueca tiene un calibre que te determine cómo va a ser el resultado del hilo. Si, miren, si hasta pasó un pedacito de vegetal, sí, no sé, como una ramita, algo. Si quiero un hilo delgado, si quiero un hilo grueso, si quiero un hilo parejo o un hilo irregular, tengo que dejar pasar la fibra de acuerdo al hilo que yo necesite. Es decir, el grosor y la regularidad van a ser exclusiva responsabilidad nuestra. La rueca retuerce y almacena, siempre que pase por el diámetro de la boquilla, lo que nosotros le suministremos. Ahora después, en un cachito les voy a mostrar lo que es la tercer pata del hilo, porque acá estamos hablando de grosor y de regularidad. Pero es importantísimo en el hilo la torsión. Vamos a ver cómo la manejamos con la rueca. La primera rueca que hizo este alemán en realidad tenía una sola correa que movía el carretel. Y ustedes fíjense, si yo hago girar ahí, a ver, perdón, ahí va. Si yo hago mover portate bien. Sí, hay que hablarles. Si yo hago mover así el carretel, fíjense dónde está este lazo. Está siempre en el mismo lugar. Y se está retorciendo, retorciendo, retorciendo. Es decir, esto queda un hilo asquerosamente retorcido. ¿Por qué? Porque mientras está girando, fíjense este plumoncito. Mientras está girando, está en el mismo lugar porque la U y el carretel giran a la misma velocidad. Entonces, ¿qué hizo este buen señor? Le puso un freno a la U. Mientras todo giraba, frenaba la U. ¿Ven? Y ahí va almacenando. Pero no metía el dedo él, mientras iba girando, no metía el dedo. Sino que las ruecas de una sola correa, que tienen tracción en el carretel, que son muy comunes, hay muchas, en realidad tienen arriba de la boquilla un cuerito con una clavija tipo la clavija de la guitarra para frenar la U. O a veces hay otras que tienen una mordaza con un tornillito. Y ese es un problema muy común que aparece en muchas ruecas de una correa que dicen, no, la rueca me retuerce mucho. ¿Qué pasa? Como es una piecita movible, por ahí se perdió, por ahí un carpintero copió de otra rueca y no sabía que tiene que tener eso, ¿sí? Entonces, eso ha ido generando como con el tema del lavado, ¿viste? Que el lavado antes sí, lavado antes no. Hay mucha gente que dice que no, la rueca retuerce mucho. ¿Pero por qué retuerce mucho? Porque no le funciona bien, si es de una sola correa, ese freno para permitir que la U no retuerza tanto mientras el carretel almacene. ¿Sí? Un poco después aparecieron otras ruecas que, en vez de tener la tracción en el carretel, tenían la tracción en una polea que movía la U de torsión. Esas ruecas son un poquito más amigables porque cuando yo empiezo a pedalear, no me está tironeando el carretel, sino que empieza a torsionar la hebra. Y también tienen un freno en el carretel para generar la diferencia de velocidad. No sé a quién se le ocurrió, la verdad que eso nunca lo pude encontrar. ¿A quién se le ocurrió la idea de la doble correa? Constructivamente es un poquito más difícil porque para hacer estas poleas tenemos que guardar una relación de diámetros para que la relación entre la velocidad de rotación del carretel y la U sea la adecuada. Acá la rueca que habían traído los chicos, que tiene mucho uso, estaban muy gastadas las poleitas, entonces la persona que la usaba lo que hizo fue rellenar las poleitas con hilo para que vuelvan al diámetro original. Pero ¿qué es lo que pasa con este doble juego de poleas? Una polea me mueve el carretel y la otra polea, que es un poquito más grande, me mueve la U de torsión a distintas velocidades. Son como los piñones de la bici para andar más rapidito, más despacio. Contamos un poco todo esto para que comprendamos qué hace la rueca, por qué lo hace, de modo tal que cuando se encuentren trabajando con una rueca y tengan algún problema, bueno, más o menos sepan para dónde rumbear, ¿tá? Porque si la rueca está retorciendo mucho y no almacena, bueno, puede haber algún atascamiento, puede haber alguna espinita que quedó atravesada y se cruzó en la boquilla, perdón. Puede ser que el carretel esté sucio, tiene que girar siempre libre, si se ensucia de lana no envuelve, o puede ser que
las poleas. A mí, qué sé yo, en los años me han caído muchas ruecas. Una vez me cayó una rueca en el taller que era el sistema de doble polea, pero las dos poleas tenían el mismo diámetro. Entonces, eso significaba que la U y el carretel giraban a la misma velocidad, la rueca retorcía, 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 jamás iba a almacenar. Claro, el pobre que la hizo habrá copiado de otra, no sabía cómo funcionaba y bueno, y eso le pasó. Y bueno, después, ahora van a estar todas estas ruecas a disposición de ustedes, yo voy a hacer andar esa un poquito. Y la idea con la rueca es que primero le encuentren la cadencia, el ritmo de pedaleo, para que después nuestra cabeza no esté pensando en el pie. Fíjense, pueden pedalear para un lado, hacerlo andar para el otro, pero el ritmo del pedaleo es el mismo. Si no enganchan con hacerla arrancar, le dan un envioncito, ¿sí? Estas ruecas están muy nuevas, un poco duras todavía, pero cuando la rueca se detiene, tienen este agujero. En estas ruecas solían traer un contrapeso en la rueda, esta no la tiene, de modo tal que la parte más pesada de la rueda queda siempre abajo, el pedal queda levantado y yo puedo empezar a pedalear y la rueca arranca para el lado que tengo que hilar sin necesidad de estar dándole el envión. Pero bueno, si no es cuestión de darle un poquito del envioncito de algún lado. La idea es que primero pedaleen, la tienen de acá si quieren, más rápido, más despacio, paran, pedalear, hacerla girar para el otro lado, ¿sí? Y después una vez que tienen dominado eso, ya la vamos a enhebrar y se puede empezar a hilar. Hay distintos métodos. Ahí me había traído justo, esos usitos con seda. Me había traído Claudia, perdón, perdón. En general, con todas las fibras, el tratamiento es igual, pero bueno, después cada una, gracias. Hay otro capullito. Pero hay fibras que requieren distintos tratamientos previos, ¿sí? Por ejemplo, acá Claudia trajo lo que es la reina de las fibras, que es la seda, ¿sí? Esta es la seda del gusano cultivado, este es el que la mariposa ya no vuela, se queda ahí dando vuelta. La mariposa, el gusano este come únicamente morera. Los chinos se cansaron de probar de hacerle alimentos balanceados de cualquier cosa y la tipa se muere de hambre delante de una lechuga, pero si no es morera, no come. Cuando el gusano tiene unos 5 o 7 centímetros, busca algún lugarcito elevado y se encapulla. Empieza haciéndolo, obviamente queda adentro él, así que empieza de afuera hacia adentro. Esto es donde estuvo enganchado, probablemente haya estado en alguna placa de cartón, esas de huevos, un maple de esos, porque a veces quedan las ramitas. Esta borra de afuera es una seda un poco más gruesa, esa normalmente se aparta, ¿sí? Se aparta y se usa para hacer unos hilados un poquito más gruesos. Y este ya tiene un agujerito ahí arriba. ¿Por qué? Porque el gusanito se transformó en la crisálida, lo cortó y salió. Si no lo hubiera cortado, el filamento de seda llega a tener hasta 2 kilómetros, creo, de largo. 1200 metros, ahí va. Estaba exagerando yo, entonces 1 kilómetro 200. El tema es que es compacto, es duro. ¿Por qué? Porque el gusanito mientras va secretando, tiene como dos cuernitos, mientras va secretando el filamento de seda, va secretando una goma que hace que esto quede duro. Entonces esto hay que hervirlo, pasarlo por agua hirviendo 2 o 3 veces. Se usa jabón de coco y un poquito de bicarbonato para que la seda no pierda el brillo. Y después se logra, bueno, esto en realidad yo cuando los hervía primero los cortaba, los abría porque adentro queda la muda de la crisálida que si hervís todo junto te ensucia la fibra, queda toda la basurita, ¿no? Y quedan unos capullitos así abiertos. ¿Ven? Este no ha estado limpio.
Acá están las basuritas de la, de la muda. Queda un capullito que después de bien hervido se carga, se tiza igual que la lana, y como son filamentos, restos de filamentos tan largos, es muy fácil hilarlo. ¿Tá? Ella la está hilando con el uso, fíjense el hilito que está logrando. Este es un solo cabo, y después acá ya estaba juntando las dos hebras. Acá en este uso ya estaba juntando los dos cabos. Cada fibra, a ver, es como cuando soldamos, ¿sí? No es lo mismo soldar con estaño que con la soldadora eléctrica, que con la autógena. ¿Da? Cada soldadura, si bien está juntando metales, tiene su técnica, su forma de hacerlo. Con las distintas fibras también hay distintos modos de preparar. Después, por ahí en una parte podemos hablar, si quieren, de cómo se prepara la de conejo, la de guanaco, la de vicuña, la de llama. Pero acá teníamos, ahora sí, alcanzame el top. Esta que es muy común que aparezca esta cardade peinada industrialmente. A esta fibra, a este material, hay básicamente dos formas de tratarlo para hilarlo. Una es, a ver, yo voy a cortar por acá, fíjense, no voy a cortar con tijera porque rompo la fibra, sino que voy a desarmar este pedacito. Muchas gracias. Lo vamos abriendo porque en realidad esto es como una cinta. Hay quienes hacen así. Van sacando una mecha. ¿Sí? Vamos a hacerlo despacito. Llegamos al final. Lo corté muy mezquino, muy cortito, pero bueno. Anita. No hay problema. Yo vi cómo me miraba así. Entonces así uno va sacando una mecha que puede ir hilando. Esto, vamos a enhebrar esta otra de vuelta. Fíjense de esta, ahí vamos, ¿ven? ¿Sí? Como ya está lavada y peinada y están paralelizadas, es muy fácil que nos pase esto. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado de eso. Cuando hilen en la rueca, apoyen bien la espalda, pónganse cómodos, si tienen un apoyabrazo, está espectacular, ¿sí? Pero bueno, este hilo tiene la ventaja de que únicamente va a tener el manoseo del hilado nada más, después no hace falta casi, el lavado es muy fácil. Otra forma es, al pedacito este que corté, por eso lo corté de este tamaño, es abrirlo bien. Esta es una forma no tan usual. Es abrirlo bien y hacer un ovillito, como un rulo. Me quedó como un capullo, como un rulo. Entonces, de la punta, acá ya hay una vueltita, ¿sí? Entonces de ahí, de esa punta, directamente vamos trabajando en la rueca. Sacamos esta tirita, muchas gracias, y ahí seguimos. Acá nosotros podemos llegar a obtener un resultado más parecido, con algunas irregularidades, más fácil de realizar, un resultado más parecido a cuando trabajamos con el vellón natural, ¿sí? Bueno, son las dos formas de utilizar este material. Si quieren hacer un hilo parejito, sacan tiritas lo más parejitas posible y lo van dejando pasar. De todos modos, este material, si bien tenemos la ventaja de
de no tener que lavar, como que nos está recortando parte de lo que es el oficio, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé qué hora será. 12:20.